Seguramente has escuchado hablar de Michel Maure, quien se autoproclamaba como uno de los mejores cirujanos estéticos del mundo, a pesar de tener solo el título de médico general y carecer de experiencia en cirugía plástica. Lo cierto es que, desde mediados de la década de 1990 hasta principios del nuevo milenio, sometió a cientos de personas a dudosos procedimientos estéticos que podían durar horas, con sufrimientos insoportables y en condiciones sanitarias inadecuadas. ¿Quieres saber qué pasó con él luego de ser denunciado por las víctimas de sus prácticas fraudulentas? Entonces, ponte cómodo. En este video te contaremos los detalles de este espeluznante caso. Yo soy Levi y hoy te traigo otra historia de la vida real. No te olvides antes de irte suscribirte y dejarme tu me gusta si te ha gustado nuestro trabajo. Sin nada más que decir, comencemos. La historia de Michel Maure. Michel Maure nació el 28 de noviembre de 1948 en Argelia, cuando este territorio estaba bajo dominio colonial francés. Además de su origen, hay poca información disponible sobre su familia y su infancia. Lo que se sabe es que en algún momento de su vida, Michel se trasladó a Francia y se estableció en Marsella. A medida que creció, Michel desarrolló un carácter ambicioso y buscó una carrera que le otorgara prestigio social. Esto lo llevó a decidir estudiar medicina, y en 1974 se graduó como médico general. Sin embargo, rápidamente se dio cuenta de que esa rama de la medicina no satisfacía su ego y sus ambiciones personales. Para quienes lo conocían, quedaba claro que Michel no sentía el menor interés en sanar y salvar vidas como dicta la vocación profesional, sino que su principal motivación era adquirir notoriedad e influencia, debido a su deseo de pertenecer a la alta sociedad francesa. Consideraba que el rol de médico general tampoco era suficiente para acumular grandes riquezas. En su búsqueda de reconocimiento social y prosperidad económica, Michel decidió cursar una especialidad en anestesiología. Sin embargo, tras haber obtenido el diploma, se encontró nuevamente insatisfecho, ya que no logró alcanzar los altos estándares de vida que tanto anhelaba. La ambición desmedida de Michel lo llevó a visualizar un estilo de vida lujoso, que incluía una hermosa pareja, un elegante automóvil, una imponente residencia y hasta un barco. Para hacer realidad este sueño, decidió aventurarse en el mundo de la cirugía plástica, a pesar de no tener la información necesaria ni la experiencia en esta especialidad médica. Su ego aparentemente ilimitado y su insaciable codicia lo impulsaron a dar ese paso. Con este objetivo en mente, Michel optó por establecer una clínica estética en Marsella, alrededor del año 1995. Según lo que ofrecía la publicidad en periódicos de la época, el local se encontraba en un lujoso edificio equipado con la última tecnología médica. Además, decía contar con un equipo de especialistas altamente capacitados y las más avanzadas instalaciones. Esta estrategia promocional creaba la impresión de servicios de alta calidad y seguridad a sus pacientes. Los tratamientos que ofrecía incluían procedimientos como liposucción, mamoplastia y depilación láser, que en la década de 1990 eran considerados extremadamente modernos. Además, Michel promocionaba la idea de cirugía a bajo costo y ofrecía opciones de financiamiento, afirmando tener los precios más bajos de toda Europa. Sin embargo, las personas que respondieron a estos anuncios y acudieron a la clínica de Michel se encontraron atrapadas en una siniestra trampa. A pesar de las apariencias y las promesas, la realidad de su práctica médica dejaba mucho que desear. No obstante, tenía un buen número de pacientes ávidos de mejorar su apariencia física. Una vez que tuvo resuelto lo de la clínica, se dispuso a conseguir lo que le faltaba para la vida perfecta que tenía en su mente. Fue así como Michel comenzó una relación con una joven llamada Asia, con quien tuvo 3 hijos. En ese momento, parecía que había alcanzado su sueño de tenerlo todo: éxito profesional, una familia y una vida lujosa. Sin embargo,
Tras esa fachada se escondían las actividades ilegales que realizaba para mantener su estilo de vida. Para atraer a nuevos clientes y mantener su imagen de excelente profesional, Michel distribuía tarjetas de presentación, que incluían un extenso currículum vitae. En ese historial destacaba una impresionante serie de diplomas y certificaciones, aparentemente validando su reputación y la calidad de sus intervenciones. Sin embargo, lo que más tarde se descubrió fue que varios de los institutos y organizaciones mencionados en su perfil profesional habían sido creados por el propio Michel. Esta revelación dejó en evidencia que el hombre había tejido una red de mentiras para poder captar la clientela necesaria para sus servicios en el campo de la cirugía plástica, cuando en realidad carecía de la formación y habilidades necesarias para realizar procedimientos médicos seguros y efectivos. Y en realidad había logrado su objetivo, pues, según las reseñas, cuando estaba en la cima de su carrera como supuesto cirujano estético, llegó a realizar 300 intervenciones por año. Pero poco después, comenzaron a correr rumores sobre el pésimo funcionamiento de la clínica de Michel. A medida que se llevaron a cabo investigaciones más profundas, salieron a la luz testimonios impactantes de sus pacientes, la mayoría de las cuales eran mujeres. Estos testimonios revelaron una imagen muy diferente de lo que Michel había promocionado en su publicidad. Las víctimas describieron experiencias aterradoras y dolorosas en la clínica de Michel. Algunas cirugías duraban horas y, según los testimonios, los pacientes sufrían insoportables dolores durante los procedimientos. Además, las condiciones sanitarias en la clínica eran altamente cuestionables, lo que planteaba serios riesgos para la salud de quienes iban allí en busca de belleza y terminaban exponiendo no solo su salud, sino sus vidas. Algunos artículos publicados en los medios indican que, alrededor de 1995, las autoridades sanitarias marsellesas inspeccionaron la clínica y no aprobaron su funcionamiento, a menos que se mejorara la higiene. Pero se desconoce si hubo nuevas supervisiones o si él hizo los cambios que le exigieron. Lo cierto fue que siguió operando y nunca clausuraron el lugar. La clínica de Michel, que prometía tratamientos modernos a bajo costo, se reveló como una trampa peligrosa para aquellos que buscaban mejorar su apariencia. Por solo mencionar un aspecto escalofriante, en la clínica del falso cirujano estético, todas las operaciones se llevaban a cabo utilizando anestesia local. Esta elección de realizar intervenciones invasivas solo con anestesia local fue interpretada por algunos como un gesto de sadismo, de alguien que disfruta al causar intenso dolor a otro. Sin embargo, lo que realmente prevaleció en él era un propósito económico. El uso de anestesia local reducía significativamente los costos operativos. Para Michel, el dinero tenía un valor mucho mayor que la seguridad y el bienestar de las personas que acudían a su clínica. A pesar de esta práctica controvertida y potencialmente peligrosa, Michel promocionaba su capacidad para embellecer la vida de sus pacientes. Incluso llegó a autodenominarse uno de los mayores cirujanos estéticos del mundo, un título que parecía estar en fuerte contraste con la realidad de su práctica médica. En ese entonces, comenzaron a surgir denuncias contra la clínica de Michel. Cuando se destapó el caso y se llevaron a cabo investigaciones policiales, se revelaron prácticas médicas alarmantes. Se encontraron medicamentos caducados e hilos de sutura de origen animal, cuyo uso se prohibió en 2001, debido al riesgo de transmisión de la enfermedad de las vacas locas. Además, las instalaciones se describieron como sucias y mal cuidadas. Sorprendentemente, después de la inspección a mediados de los 90, la clínica nunca más recibió una revisión oficial, lo que planteaba interrogantes sobre la supervisión y regulación de la industria médica en ese momento. Además, desde el año 2003, el Colegio de Médicos le había realizado a Michel diferentes advertencias sobre los peligros relacionados con las intervenciones que realizaba en su establecimiento. Pero aparentemente de eso no se notificó a las autoridades policiales, porque no existía la obligación legal de hacerlo. En 2006, probablemente acorralado por la lluvia de denuncias en su contra, Michel optó por un nuevo rumbo profesional y se capacitó como agente inmobiliario.
Por increíble que parezca, transformó su clínica en una residencia y comenzó a alquilar apartamentos en condiciones ilegales. Finalmente, en enero de 2007, después de años de advertencias y acusaciones graves, los profesionales del gremio tomaron la drástica decisión de expulsar a Michelle de la Orden de Médicos. Esta acción reflejó la gravedad de las irregularidades en su práctica médica, así como la necesidad de sancionar a aquellos profesionales que ponen en peligro la vida y el bienestar de sus pacientes. Pero las denuncias contra él cada vez iban en aumento, y ya eran casi 100 las víctimas que lo acusaban. Estos pacientes alegaban que Michelle había realizado intervenciones quirúrgicas sin respetar las condiciones de seguridad y sin proporcionar el nivel de atención médica adecuado. Finalmente, Michelle Maure fue llevado a juicio, el cual se llevó a cabo entre el 2 y el 15 de junio de 2008, en el Sexto Tribunal Correccional de Marsella. El testimonio de las víctimas arrojó luz sobre las horribles condiciones que enfrentaron durante las operaciones en la clínica. C'est dans cette clinique privée de Marseille, presque insalubre, fermée par l'administration en 1996, que le médecin proposait ses services, dans des conditions d'intervention et d'anesthésie plus que douteuses. Una de las pacientes, llamada Yamina, relató su experiencia, señalando que se dio cuenta de la existencia de varios quirófanos porque durante su intervención sintió tanto dolor que comenzó a gritar, y dijo que escuchó a una mujer en la sala de al lado expresar su preocupación por sus gritos. Luego, describió cómo sintió cada detalle de la intervención. Incluso tenía la impresión de que le estaban levantando la nariz. Su sufrimiento fue tan intenso que se desmayó 2 veces durante la operación. Otra paciente, llamada Catherine, compartió su historia y calificó su operación como un completo fracaso. Experimentó un dolor extremo y vio fragmentos de tejido en una bandeja que correspondían a partes de su pecho izquierdo. Además, debido a las lamentables condiciones sanitarias de la clínica, no pudo usar el baño y se orinó encima durante la operación. Otra víctima narró un martirio similar, detallando cómo sintió cada paso de la intervención, desde los cortes hasta la colocación de los implantes y la sutura posterior. Incluso perdió el conocimiento en 2 ocasiones durante la operación, debido a la agonía que experimentaba. En el acta de acusación, los expertos concluyeron que la instalación, el material, los productos utilizados, la capacitación del personal y el funcionamiento del consultorio no eran aptos para que Michelle llevara a cabo operaciones de cirugía estética de manera segura y adecuada. Estos hallazgos respaldaron las denuncias de las víctimas y evidenciaron la gravedad de las prácticas médicas negligentes y peligrosas que se efectuaban en el lugar. Durante el juicio, la defensa de Michelle fue notablemente controvertida. En un intento por minimizar las acusaciones en su contra, Michelle comparó el sufrimiento físico que sus pacientes experimentaron durante sus intervenciones con el que podría sentirse al ir al dentista. Además, sugirió que era víctima de un complot diseñado por sus colegas, celosos de su éxito profesional y deseosos de eliminarlo como competidor. Sin embargo, los denunciantes insistieron en el sufrimiento físico y moral que habían soportado durante años debido a sus acciones negligentes. El fiscal solicitó para Michelle una condena de 4 años de prisión y una multa de 75.000 euros por cargos de engaño repetido y poner en peligro la vida de sus clientes. El tribunal respaldó esta solicitud y emitió su veredicto, reconociendo la existencia de cargos que incluían publicidad falsa, fraudes agravados, puesta en peligro de terceras personas y heridas involuntarias. Vincent Turbo, presidente de la Sala Sexta del Tribunal Penal, comparó la práctica médica de Michelle con una medicina de garaje y dijo que esto reflejaba un total desprecio hacia la vida. Sin embargo, antes de que se emitiera la sentencia final, Michelle permanecería en libertad, pero debía presentarse regularmente en un tribunal francés. Sorprendentemente, después de unas semanas, dejó de cumplir con esta obligación y desapareció. Aprovechando la provisionalidad de su situación legal, según lo afirmado por su abogado, decidió tomarse unas vacaciones y se fugó con su familia,
conformada por su compañera sentimental y sus 3 hijos, hacia España. Finalmente, fue localizado por las autoridades en la ciudad española de Cataluña y fue enviado a prisión mientras se resolvía el asunto legal de la extradición a Francia. En septiembre de 2008, Michel Maure, de 59 años, fue condenado a 4 años de prisión, 3 de ellos en firme, en un juicio que se celebró en Marsella en su ausencia, ya que se encontraba detenido en España. El Tribunal Correccional de Marsella, al sureste de Francia, también le ordenó indemnizar a sus víctimas y le fijó una multa de 75.000 euros. El presidente del tribunal, Vincent Turbo, afirmó que el condenado había demostrado un desprecio total a terceros. Su abogado anunció de inmediato que apelaría la decisión del tribunal y, al parecer, no le fue nada bien con ese proceso. En abril de 2009, Michel fue condenado por el Tribunal de Apelación de Aix-en-Provence a 4 años de prisión, 3 de ellos efectivos. Además de la pena de prisión, se le prohibió ejercer cualquier profesión relacionada con la medicina. En 2012, enfrentó otra condena, esta vez a 6 meses de prisión y una multa de 10.000 euros por el ejercicio ilegal de la medicina. Esta sentencia continúa agregando peso a su problemático historial. Sin embargo, su situación legal se complicó aún más en un caso posterior. Ya estaba en libertad cuando la madre de sus hijos, de quien estaba separado, lo acusó de supuestamente haber agredido sexualmente a la hija de ambos de 7 años. Como resultado de estas graves acusaciones, Michel fue puesto bajo custodia policial. Su abogado argumentó que las denuncias eran infundadas y que la expareja del falso cirujano estético estaba utilizando su historial penal en su contra. Desde ese entonces, no se tienen noticias sobre el polémico médico. Existen algunas fuentes que sostienen que habría fallecido el 13 de octubre de 2020 en Francia. Sin embargo, hasta el momento no se han encontrado artículos o comunicados oficiales de fuentes confiables que respalden esta información. La falta de confirmación oficial sobre el presunto deceso del hombre acusado de desfigurar a casi un centenar de pacientes genera incertidumbre acerca de su estado actual. Lo cierto es que la historia de Michel estuvo marcada por un patrón de prácticas médicas negligentes y comportamientos ilegales que lo llevaron a enfrentar numerosas condenas a lo largo de los años. El caso es una clara advertencia a quienes recurren a la cirugía cosmética para corregir algún defecto o simplemente mejorar su apariencia, a investigar a fondo las credenciales de las personas en cuyas manos ponen su salud y hasta su vida. Y bien, querida audiencia, este fue el caso del día de hoy. No olviden suscribirse para seguir apoyando al canal. Nos vemos la próxima.